Muchos sistemas del mundo están salivando con esta crisis al ver templos o capillas cerrados y quieren hacerlo permanente. Y los que no amaban el congregarse están viendo sus sueños cumplidos. Quizá piensen que estoy muy adelantado, pero sé que esta crisis pasará en el nombre de Jesús. El congregarnos nos conecta con dos cosas importantes: su muerte, que es nuestra salvación, y su venida, la redención de nuestros cuerpos. Igual que la Santa Cena, se los mostraré claramente por la Escritura en un puente que nos conecta con ambas cosas vitales para un hijo de Dios. Repito, sé que por ahora no es posible y sé que estoy adelantado, pero esta tormenta pasará. ¿Y cómo vas a responder tú cuando pase? ¿Seguirás en casa o tomarás la bendición de reunirte con los santos? Es como si alguien dijera: después de esta pandemia ya nunca más saldré a trabajar porque me gustó quedarme en casa. Vamos a ver con detenimiento las bendiciones que hay de congregarse. No debemos dejar nuestra asamblea física. No debemos dejar el congregarnos con el resto de nuestros hermanos. El diablo ha engañado a muchos con una teología de conveniencia que fracasará cuando COVID-19 sea cosa del pasado. En nombre de alentar a las personas a ver en línea, están minimizando la importancia de la noción completa de la coinonía bíblica. Iglesia, no importa cuán genial sea la presentación en línea, es una curita en el mejor de los casos, una llanta de repuesto temporal. No crea que puede ver un mensaje en la televisión, en YouTube, y es lo mismo exacto que participar en la comunidad física, en un entorno de congregación, de comunidad de fe. Gracias a Dios por la tecnología, es una bendición y creemos que debería usarse en momentos como este. Yo mismo he abogado por esto. Sin embargo, recuerde teológicamente que comunidad y coinonía no pueden cumplirse totalmente sin la interacción cara a cara de encarnación, carne y sangre en un encuentro filial. Veamos si este equilibrio se alinea con las Escrituras. En Hebreos 10:25 hay un pasaje popular que dice: no dejen de juntarse como lo hacen algunos, pero exhortándose unos a otros, y tanto más como tú miras acercarse el día. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10 del 19 al 25. Note que no es nada nuevo. La Biblia dice que hubo un grupo de personas que habló entonces de que no era necesario reunirse corporativamente, y esa es la manera o la práctica que creen algunos. Sin embargo, el Espíritu Santo corrige este pensamiento. No abandones ni den la espalda sobre la importancia de la asamblea de carne y sangre, o sea, físicamente.
Veamos si los discípulos fueron al templo después de que Jesús resucitó. En Hechos 3:1 dice: ahora Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de la oración, siendo la hora 9. Dice también la Escritura que los discípulos no iban al templo semanalmente, no, fueron a diario. También dice que ellos sabían los tiempos diarios para la oración y los servicios. Obviamente hicieron un hábito asistir y ellos fueron los mejores apóstoles. Veamos si Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, era conocido por ir a un edificio. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Él aprovechaba para poder hablar del reino. Esto significa que era su hábito constante de ir a las sinagogas, que eran edificios físicos que el pueblo judío solía conocer, y ahí se enseñaba. Esta costumbre y práctica continuó a través del pueblo judío mesiánico y evolucionó hasta nuestra tradición judeocristiana hasta el día de hoy. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer Lucas 4:16. Nuevamente, esto significa que Jesús hizo un hábito constante como hombre judío de reunirse físicamente, servir, leer el rollo de las Escrituras en una congregación física de carne y hueso, haciéndolo de manera confiable y consistente, incluso ser llamado a rotar en horarios de lectura pública. Si Dios en forma humana puede congregarse en privado en el desierto, sin embargo, regresar para volver a asimilar físicamente a su congregación asignada para servir y participar, nosotros también debemos hacer lo mismo. Al diablo le encanta que los cristianos crean que no necesitan congregarse. Una de las razones es porque él conoce el siguiente versículo mejor que los cristianos. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo puedes discutir de cualquier forma, pero es una verdad. Si podemos conectarnos en línea, pero no podemos cumplir completamente con este versículo si no nos reunimos físicamente para hacer la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos recordar que el reunirnos en línea no es lo mismo que físicamente. Dios se complace cuando nos encontramos juntos. Él tiene una habilidad especial para aparecer cuando estamos juntos y haciendo grandes cosas. En Hechos capítulo 2 del 1 al 4, y cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban de acuerdo en una ubicación, y de repente se escuchó un sonido del cielo como un fuerte viento y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se sentó sobre cada uno de ellos. Y todos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les dio palabras. 120 reunidos. Así que aquí vemos que Jesús no solo les ordenó que vayan a todas partes, a todo el lugar, sino que se reunieran en edificios físicos por varios propósitos de manera consistente. Observen este versículo. Antes de irse, se les ordenó que se reunieran físicamente, y dice esto, en una ubicación. Si Jesús no tuviera acceso a una ubicación llamada aposento alto,
no habría tenido la privacidad, el espacio y el propósito de preparar a un pueblo y capacitarlo y destinarlo para un gran Pentecostés. Así que tenga cuidado con esa teología de crisis que crea confusión en nombre de la conveniencia y la fraseología saturada que dice que la iglesia no es un edificio. Yo lo sé. Eso solo es cierto en el mismo sentido que el espíritu no es el cuerpo físico, pero Dios pretendía que ambos fueran creados para fluir en tándem, al igual que somos espíritus y no estamos limitados al cuerpo, todavía necesitamos uno para funcionar. Esa es una tipología equilibrada y adecuada del Nuevo Testamento para la naturaleza espiritual y las necesidades físicas de un cuerpo de carne y hueso que es espíritu, pero necesita ubicación física para reunirse, congregarse, entrenarse, prepararse en la intimidad y para el empoderamiento. La Biblia dice: hierro con hierro se aguza, así es el hombre que aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27:17. El congregarnos físicamente nos agudiza, nos empodera, nos hace contables. Y se congregaron allí todo un año, dice la palabra, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. De este versículo se desprende entonces que la constancia en congregarse se hizo, dice ahí, por todo un año. Había sumisión a una iglesia, a una congregación local. Se reunían como iglesia unos con otros. Entonces los propósitos claros para congregarnos es que ahí enseñaron a mucha gente. El testimonio vino que el congregar los posibilitaba para que esos discípulos se les llamara cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Para qué debemos congregarnos? Dios nos ha trazado propósitos para cumplir como iglesia suya en este mundo. Sin congregarnos sería imposible cumplir estos propósitos. Por lo tanto, nos congregamos para demostrar obediencia a Dios. Hebreos 10:25. Para alabar y adorar a Dios unidos. Hebreos 2:12, capítulo 13 y 15 y Efesios 5:19. Para edificarnos los unos a los otros. Primera de Corintios 14:26 y Efesios 4:16. Para celebrar las ordenanzas de Cristo, Hechos 2:38, Juan 13:14, Lucas 22:19 al 20, para animarnos y crecer en el amor, Efesios 3:17 al 19, para ministrar a las necesidades de los hermanos, Romanos 2:15 y otras escrituras. Hermanos, es para establecer más discípulos de Cristo. Por eso dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. El congregarse es bueno y delicioso, tiene un sabor único que no encuentras en tu casa. Finalmente, vea que al encontrarnos como congregación, nos podemos reunir con el ministerio quíntuple por las siguientes razones. Miren lo que dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que al reunirnos todos los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4 del 11 al 15. Entonces, la Biblia especifica que Dios ha puesto en la iglesia personas que se encargan de traernos palabra de parte de Dios, de manera que a través de esta palabra nuestras vidas pueden ser edificadas y adquirimos más conocimiento. El adquirir más conocimiento nos ayudará a perfeccionar nuestras vidas, pues día a día iremos analizando nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, y por esta razón es que debemos dejar que nos enseñen la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios es el alimento espiritual que nos ayudará a crecer y desarrollarnos espiritualmente. Esa es la razón por la cual debemos de anhelar recibir cada día más predicaciones, más enseñanzas, para que crezcamos y entendamos la voluntad de Dios. Amados, deseo bendiciones multiplicadas para todos, y cuando esto pase, congreguémonos como un solo cuerpo en Cristo. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús.